Hay personas que pasan años creyendo que tienen problemas de autoestima, de ansiedad o falta de motivación, cuando en realidad lo que tienen es miedo al rechazo. Un miedo tan integrado en su personalidad que ya ni siquiera lo reconocen. De hecho, el miedo al rechazo dirige más vidas de las que imaginamos. Muchísima gente cree que toma decisiones libremente, cuando en realidad pasa el día evitando miradas incómodas, críticas, silencios tensos o la sensación de no encajar. A veces ni siquiera hablamos de grandes decisiones. Hablamos de cosas pequeñitas. Callarte una opinión, fingir seguridad, intentar caer bien constantemente o convertirte en una versión más aceptable de ti mismo. Y lo curioso es que casi nunca lo notamos, porque el miedo al rechazo suele disfrazarse de prudencia, de educación, perfeccionismo o sentido común. Pero cuando empiezas a rascar un poco, descubres que muchas personas no están construyendo la vida que desean, sino evitando permanentemente la desaprobación de los demás. Uno de los grandes nombres que han estudiado el tema es Roy Baumeister, un psicólogo social que lleva décadas estudiando por qué los seres humanos necesitamos la aceptación casi como necesitamos comida o refugio. Su teoría del need to belong plantea que gran parte de nuestra conducta diaria gira alrededor de mantener vínculos y evitar la exclusión. Según él, incluso la autoestima funciona como una especie de radar social interno que detecta cuándo sentimos que podemos ser rechazados. Por su parte, Naomi Eisenberg llevó el asunto a un terreno fascinante, el del cerebro. Sus investigaciones en la UCLA mostraron que el rechazo social activa regiones cerebrales muy parecidas a las del dolor físico. O sea, cuando alguien te excluye, te ignora o te rompe el corazón, tu cerebro reacciona parcialmente como si hubiera recibido daño físico real. Por eso, frases como «me dolió» o «me rompió» no son simplemente metáforas poéticas, sino que neurológicamente hay bastante verdad detrás. Casi todo el mundo ha vivido alguna de esas situaciones sin darse demasiada cuenta de lo que había detrás. Ese momento en que escribes un mensaje, lo relees 5 veces y al final no lo mandas por no molestar. O cuando estás en un grupo y te ríes de algo que ni te hace gracia, simplemente porque quedarse serio durante 2 segundos parece peligrosamente parecido a quedarse fuera. A veces cambias ligeramente tu forma de hablar según quien tengas delante. Suavizas opiniones, disimulas disgustos, te vuelves un pelín más irónico, más frío, más simpático o más correcto dependiendo del ambiente. Y llega un punto en que empiezas a hacer esos ajustes de forma tan automática que ya ni siquiera los notas. También pasa mucho con cosas más profundas. Por ejemplo, personas que llevan años en amistades agotadas porque la idea de cortar el vínculo les hace sentir culpables. Gente con talento que jamás empieza un proyecto porque no soporta imaginarse fracasando en público. O personas que publican algo y pasan la siguiente hora mirando quién reaccionó y quién no, y qué interpretación hacer de ese silencio digital. Y quizá lo más común de todo, callarse para evitar tensiones, tragarse comentarios, límites o desacuerdos, porque el cerebro humano muchas veces prefiere sacrificar autenticidad antes que arriesgarse a sentirse rechazado. El cerebro humano está obsesionado con detectar señales de aceptación o rechazo. Y cuando percibe peligro social, activa mecanismos de defensa muy curiosos. Algunas personas se vuelven complacientes hasta el extremo de perder contacto con lo que realmente desean. Otras convierten el perfeccionismo en una especie de armadura. Si todo sale impecable, nadie podrá criticarlas. También hay quien utiliza el humor autodestructivo como escudo, riéndose primero de sí mismo, para evitar que otros lo hagan después. Sí, son estrategias que alivian momentáneamente la ansiedad social, pero que poco a poco terminan por erosionar la identidad. El problema es que muchas de estas conductas están socialmente premiadas. La gente suele llamar buena persona a quien nunca produce conflictos, aunque viva tragándose emociones y límites. Y mientras tanto, se mantienen relaciones superficiales, trabajos vacíos o dinámicas agotadoras simplemente porque la soledad, la desaprobación o el juicio ajeno producen más miedo que la infelicidad conocida.
Ahí es donde el miedo al rechazo deja de ser una emoción puntual y empieza a convertirse en una forma de organizar toda la vida. Brené Brown ha trabajado muchísimo el miedo al rechazo desde la vulnerabilidad y la vergüenza social. Su idea central es bastante potente. Cuanto más intentas parecer impecable y emocionalmente blindado, más dependes de la aprobación ajena. Brown propone algo aparentemente simple pero psicológicamente difícil: exponerte gradualmente a ser visto tal y como eres, incluyendo tus imperfecciones, tus opiniones incómodas y tus límites personales. Según ella, la autenticidad reduce la ansiedad social porque deja de obligarte a estar todo el santo día siendo un personaje. Otro nombre interesante es Albert Ellis, fundador de la terapia racional emotiva. Ellis observó que muchas personas no sufrían tanto por el rechazo en sí, sino por la interpretación catastrófica que hacían de él. Una de sus ideas más famosas era practicar la vergüenza deliberada, hacer pequeñas acciones socialmente incómodas a propósito. Preguntar una tontería, cantar en voz baja en público, hablar con desconocidos, para demostrarle al cerebro que la desaprobación no destruye tu valor como persona. Sé que parece una tontería, pero muchas terapias modernas siguen utilizando variantes de esta exposición gradual porque el cerebro aprende mucho más por experiencia que por simples, meros, aburridos razonamientos teóricos. Así que la salida no pasa por convertirte en alguien completamente inmune al rechazo, porque eso simplemente no existe. A todo el mundo nos afecta. La diferencia está en dejar de interpretar cada desaprobación como una sentencia sobre tu valor personal, una opinión incómoda, un silencio raro o una crítica que no siempre significan que hayas fracasado como ser humano. Muchas veces solo significan que has dejado de adaptarte constantemente para encajar. Y curiosamente, cuando empiezas a tolerar pequeñas dosis de incomodidad social, ocurre algo importante. El miedo va perdiendo fuerza. El cerebro aprende que sobrevivir a una mala cara, a un desacuerdo o a un no, chico, no es el fin del mundo. También ayuda a entender que intentar gustarle a todo el mundo tiene un coste enorme. Te vuelve predecible, agotado y cada vez más desconectado de ti mismo. Hay una tranquilidad muy particular en aceptar que algunas personas te malinterpretarán, otras no te aprobarán y unas cuantas simplemente no van a conectar contigo. Y eso está bien. Eso no te convierte en alguien defectuoso, te convierte en alguien real. Y muchas veces la auténtica autoestima empieza justo ahí, en el momento en que dejas de negociar permanentemente quién eres para conseguir un poco de aceptación temporal.